dirigir la gala de inauguración ha supuesto un reto que había que aceptar. La verdad es que me hizo mucha ilusión y por otro lado pues una responsabilidad muy grande cuando recibí la llamada de Rebordinos, ¿no? No se le puede decir que no. A un maestro no se le puede decir que no. Es mi primera vez aquí en este festival y la verdad es que estoy muy contenta y nerviosa. Bai, lehenengo aldia da eta gainera gala handia. Orduan, pixkat urduri nago, baina ilusio asko egiten dit eta niretzako ohore bat da donostiarra izan da, hemen egoteko aukera aurkitzea. Yo presento el festival siempre como si fuera la primera vez que lo hago. Me produce mucha emoción estar aquí, que se deposite en mí la confianza de arrancar algo tan importante para la ciudad, para el cine, o sea, quiero decir, es uno de los festivales más importantes del mundo y ser una pieza dentro de esa cadena me parece un orgullo y es muy emocionante para mí. Txikitatik gustatu izan zait zinemaldira etortzea, pelikulak ikustea eta orain hemen gainean egotea, imaginatu. La gente tiene una imagen de los festivales de cine muy sesuda y tal, y sí que es importante, y el Festival de San Sebastián ha hecho mucho por abrir el festival a todo tipo de públicos. De alguna manera el concepto de la gala surgió a partir de una idea del propio José Luis, de citar la importancia que está adquiriendo el cine de género en los festivales, ¿no? Cada vez más, haciendo un homenaje, ¿no? Desde ese punto de vista, centrar la gala en algo que te gusta, que te atrae, pues me parecía fundamental. Evidentemente por eso me llamó a mí. A mí las galas de autor que tienen cierta firma o cierta identidad me gustan, creo que le da personalidad. El no visitar lugares comunes creo que se agradece. Por esa idea de gala de autor que comenzó el año pasado con Borja Coveaga, con Borja Echevarría y Diego San José, me parece una buena idea. El que de alguna manera cada año sea un poco diferente y se espere con cierta expectación que va a pasar este año, ¿no? El año pasado estaba centrada en el humor y creo que es irrepetible lo que ocurrió y hemos tirado por otro lado completamente diferente. También como filia personal hay también intervenciones de dibujantes de cómic, algunos de ellos vinculados o relacionados con el cine, ¿no? Por ejemplo está Carlos Bermud, evidentemente, también director, Paco Roca, que ha ganado varios Goyas y Premio Nacional de Cómic, y Koldo Serra, que también ha hecho ya unas cuantas películas en las que se ve también su interés por otros medios, ¿no? Y en esta gala pues se reivindica algo muy importante, que es ver, aparte del cine de género, ¿no? Pues ver el cine en salas, el respeto que supone al creador, a la propia historia y a ti mismo ver una película en una sala de cine. Hemos pasado de una gala sobre el humor a una gala más conceptual en torno al cine de género, a ese homenaje a la audiencia, guiños a la figura del crítico de cine y sobre todo a la defensa a ultranza de poder ver determinadas películas para disfrutar más emocionalmente de ellas en una sala de cine, ¿no? Aislado del mundo y de la realidad.